Días amigos. Mi nombre es Oscar Roberto Ramos, soy un catador Q-Grader, especialista en la agroindustria del café. Trabajo para Clusa El Salvador en el proyecto Oportunidades de Mercado para Café y Cacao. Estoy viendo la parte de café. Esto gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos por medio de USAID. En esta oportunidad quiero hablarles de una parte de la agroindustria del café que es muy importante, como es el tostado de café. En adelante voy a tratar de explicar todas las cuestiones que están involucradas con este interesante mundo del café. Así es que espero que les guste este trabajo que va dedicado para todos ustedes que trabajamos con la agroindustria de este aromático tan especial. Como muchos sabemos, los que hemos trabajado en esta agroindustria del café, sabemos que el proceso del tostado es uno de los pasos más delicados que hay. Es la antesala, por decirlo así, del café antes de que llegue al consumidor final en la taza. Por eso debemos de ser muy cuidadosos para no arruinarlo, porque en unas manos inexpertas el café se arruina con mucha facilidad. Podemos dejarlo muy crudo o podemos dejarlo muy tostado, lo que redundaría en un café que no es agradable al consumidor final. El tostado del café se convierte prácticamente en un arte. Es un don especial tener buenos tostadores. Generalmente el grano del café debe de ser muy bien tostado. En la actualidad y desde hace muchos años existen varios tipos de tuestes de café que lo vamos a ir viendo más adelante. Por eso el proceso del tostado es muy importante, así como el molido, la molienda del café y el empacado. Y al final, pues llevamos a lo que es la catación del café para determinar si realmente tuvimos éxito en este proceso. Queremos, como les repito, ir detallando paso a paso lo que es el tueste o tostado del café. Como les explicaba anteriormente, un grano mal tostado nos da sabores amargos y planos, muy desagradables. Los tuestes tienden a ser complejos dependiendo del café que nosotros estemos tostando. Ahorita podemos ver cafés de bajíos, cafés de medias alturas, cafés de estricta alturas, y dentro de esto una cantidad de variedades de café, como son los honeys, en sus diferentes etapas, que son un black honey, yellow honey, red honey, y por último hay algún honey que lo han incluido, que es el gold honey, que es el, por decirlo así, el más claro de todos. También tenemos las cerezas naturales y las diferentes variedades de café, como Catuahí, Caturra, y los más apreciables que son Pacamara, Borbón, típicas, el Geisha, el Pacas, etcétera. Cafés que son muy apreciados, cafés muy finos que nos dan tazas de excelente calidad. Por eso los tuestes tienen que ser exactamente para el café que estamos procesando. Es por eso que el tostador sacará los atributos especiales de este café. Es por eso que nosotros necesitamos contar en las tostadorías con gente de experiencia, con gente que realmente ame con pasión el café. El tostado no es fácil, es un producto muy complejo y convertirse en un tostador de calidad requiere dedicación y práctica, experimentación, también conocimientos básicos de la catación, que es la prueba organoléptica de la bebida.
Eso es muy importante. Debemos, como tostadores también, pues trabajar un poco en la catación para ir probando y analizando qué es lo que estamos haciendo en el tostado del café. Vamos a hablar de un aspecto muy importante en una tostaduría de café, como son las condiciones de la planta. En primer lugar, debemos de tener o vamos a contar con una buena iluminación. Esto es importante dentro de la planta, pues al tostar café necesitamos observar el color correcto del tostado. Además, siempre es necesario una luz, una iluminación que nos permita observar los detalles del proceso. Por eso la iluminación se convierte en un factor muy importante. Si vamos a tostar en el transcurso de la noche, nosotros tenemos que tener pues la iluminación necesaria para poderle dar un punto correcto del tostado. Debemos de tener dentro de la planta como otro factor el orden, que es una cosa muy importante que la planta debe de tener. Un lógico y estricto control de los materiales, de los equipos y del café. Para tener con esto pues una adecuación, tener sobre pallets el café, no tenerlo directamente al piso, pues sabemos que con facilidad puede agarrar algún tipo de hongo, sobre todo si está en estado pues de oro verde. Otra cosa importante es la ventilación, ya que el tostado genera humo, genera vapores, y es necesario que la planta cuente con la ventilación adecuada para eliminar los excesos de estos humos o de estos vapores que se generan durante el proceso. Un factor determinante es la limpieza, pues al tratarse de un producto de consumo humano, siempre será de fiel cumplimiento para la planta tener una adecuada limpieza, ¿verdad? Así como el personal no deberá portar uñas pintadas, pintura en la cara, aretes, collares, y deberá de portar siempre pues su equipo dentro de la tostaduría, como puede ser su gabacha, su cofia, su mascarilla, sus guantes, todo con la finalidad de proteger al producto final, dado que es un producto de consumo alimenticio, de consumo humano. Así es que los tapabocas, más en este tiempo de pandemia, es sumamente importante tenerlo. No debemos de contaminar ningún producto al bostezar o al estornudar o al toser. Debemos de tener esto como una situación muy importante, la limpieza. Debemos de ir, como les repito, sin olores y bien limpio nuestro cuerpo. Continuando con la explicación, quiero hablarles a ustedes sobre lo que es el equipo de la planta de la tostaduría. En primer lugar, pues debemos de tener una buena tostadora, ya sea para el tamaño de café que ustedes quieran tostar, para la cantidad de café que ustedes quieran tostar. Hay tostadoras hasta de 5 libras, tostadoras de 200 libras. Entonces, ustedes deben de saber cuál es el equipo que están usando. También es importante tener el molino, un buen molino. Acuérdense de que ese es uno de los partes de los equipos, una báscula, gramera y una báscula para pesar cantidades arriba de 100 libras. Una buena selladora, bolsas de diferentes tamaños, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer en su tostaduría. Hay alguna gente que trabaja con 4 onzas, gente que trabaja con media libra y gente que trabaja con 400 gramos o con 1 libra. Depende del tamaño de la bolsa de lo que ustedes quieran hacer. Y otra cosa importante, pues son los recipientes para resguardar el café, ya sea tostado o ya sea molido. Acordémonos que estos recipientes sirven para guardar el café durante 24 horas antes de ser llevados al molido, ¿verdad? Tenemos que reposar este café, por eso es importante tener una cantidad de recipientes adecuados.
En esta ilustración podemos ver una tostaduría que es para 15 libras de café, que fue fabricada por una empresa salvadoreña. Generalmente los tostadores pequeños o medianos están usando esta máquina. Estas máquinas pequeñas hay como 4 o 5 fabricantes en El Salvador que tienen ya muy buena calidad con sus productos. Eh, También hay máquinas, como les repito, bastante grandes, de 50 libras, de 100 libras, pues que ya son fabricadas en el extranjero. Tenemos varias marcas que no las voy a mencionar, pues no quiero hacerle propaganda a ninguna, pero hay muchas marcas de tostadoras. Es importante, eso sí, tener una tostadora que tenga que nos genere una buena temperatura, así también como una tostadora que nos dé un enfriamiento pues muy rápido. Eso es bien importante en lo que es el tostado del café, ¿verdad? Y que los tuestes sean uniformes, que pueda tener una buena regulación de temperatura para alcanzar los niveles de tueste que nosotros queremos, para alcanzar las curvas de tostado que nosotros queremos. Bueno, siguiendo con la explicación, vamos a hablar de los molinos. En la actualidad debemos de tener un buen molino. Aquí nada más es una presentación pues, de un molino que se está utilizando en una de las empresas, pero debemos de tener un buen molino porque existen diferentes tipos de procesos o de métodos en este momento. Tenemos el famoso expreso, tenemos las percoladoras, la prensa francesa, Chemex, el B60, el sifón, el chorreado, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada día más, pues vienen saliendo nuevos métodos. El Aeropress, que parece que no lo dije, vienen saliendo nuevos métodos de infusión y el molido tiene que estar acorde al proceso que nosotros queremos hacer. Los coffee shop ahora en El Salvador se especializan en darle a su cliente el café como ellos lo quieren, ya sea en cualquiera de los métodos. Aquí todos son unos métodos muy interesantes, pero tienen que ver con el tueste y el molido del café. Eso es una cosa de las situaciones importantes por lo que debemos de tener un buen molino. Déjenme decirles también que un mal molino, digamos, de café, puede recalentar el café. Y a la hora del embolsado, ¿qué es lo que sucede? Que la bolsa se infla y genera gases que muchos de los tostadores lo que hacen o muchas de las empresas lo que hacen es con un alfiler pullar la bolsa para sacarle los gases. La cosa que es bastante contraproducente con la calidad del café. Por eso es bueno tener un molino que sea acorde a lo que queremos trabajar con calidad en nuestra planta. Una parte de los equipos pues son las básculas. Debemos de tener una buena báscula para el peso del café. Nosotros debemos ser conscientes que una de las cuestiones que el público consumidor aprecia es que cuando le vendemos algo, se lo vendamos prácticamente con la cantidad de los gramos que nosotros estamos diciendo que tenemos en la bolsa. Yo personalmente he tenido unas malas experiencias cuando voy al supermercado y he comprado algún tipo de café y veo que hablan de 450 gramos y a la hora de pesarlo, pues a veces 430, 440, lo que no es correcto, digamos, para el público consumidor. Por eso debemos de tener una buena báscula y tener en cuenta que el peso del café es uno de los factores importantes que debemos llevar
en mente para tener una buena aceptación con nuestro público consumidor. Dentro de la planta, también dentro de los equipos de la planta, tenemos lo que son las selladoras de café. Hay algunas que son más sofisticadas, como estas que le estoy presentando aquí en esta diapositiva, pero también hay unas selladoras manuales que perfectamente se pueden utilizar en una planta pequeñita. Esta selladora ya es de una planta pues un poquito más grande, pero hay selladoras pequeñas también. No vamos a hablar mucho de la selladora porque todos sabemos cuál es su uso. Generalmente también hay que tener en cuenta que un buen sellado de una bolsa siempre tiende a guardar, digamos, la calidad del café. Bueno amigos, hoy vamos a hablar de las bolsas, que es un factor bien importante dentro de lo que es el tostado y molido del café. Las bolsas tienen que ser de una buena calidad porque esta preserva los aromas y los sabores que llegan al consumidor final. Hemos visto dentro del mercado del café algunas bolsas que no reúnen las condiciones adecuadas para, digamos, vender café de calidad. Si nosotros queremos vender un café que sea de calidad, tenemos que tener unas bolsas que reúnan todas las condiciones, unas bolsas que no permitan la infiltración de aromas o de sabores diferentes. Hemos podido constatar, yo en mi caso personal como catador, he podido constatar que en algunos supermercados, algunos cafés que venden en los supermercados, adquieren aromas a detergente, aromas a otros limpiadores de pisos, etcétera. Y esto redunda en una mala calidad del café. Por eso es importante que la bolsa en que vamos a empacar nuestro café sea una bolsa que reúna todas las condiciones adecuadas para el producto. Uno de los utensilios indispensables en una planta de tostado de café son los recipientes. Debemos de recordar que los recipientes sirven para guardar el café una vez que éste haya sido tostado. Tenemos que recordar que para que los elementos no se volatilicen, nosotros debemos de tener por lo menos 24 horas el café en reposo para que éste se estabilice en todos sus componentes aromáticos. Entonces, por eso es importante contar con unos buenos recipientes. En este caso, pues les presento unos recipientes plásticos. En algunos casos hay recipientes de acero inoxidable y en otros casos recipientes de madera que no sean muy aromáticas, como el pino y el cedro, que son bastante aromáticos. No es recomendable utilizar para guardar café, ¿verdad? Así es que ustedes pueden utilizar recipientes plásticos que pues generalmente se están utilizando en todas las tostadurías, dado que el acero inoxidable pues se vuelve muy caro. Bueno, vamos a hablar de un factor importante de lo que es dentro de lo que es la tostaduría, como son los componentes del café, los cuales les quiero detallar a continuación. Quiero hablarles de los componentes de un grano verde, aún sin tostar. Los granos están compuestos de azúcares que son los responsables de la dulzura de la bebida. El 50% aproximadamente estamos hablando de sacarosa y de azúcares reductores, los que le dan al final del tueste un sabor dulce y agradable, sabores achocolatados o sabores distintos y agradables al paladar. Otra de los componentes del café es la cafeína y la trigonelina, que son alcaloides responsables de las propiedades estimulantes de la bebida
y de ese sabor amarguito o llamado cuerpo que nosotros sentimos en el café. Debemos de recordar que la cafeína es un estimulante al organismo, es un estimulante al cuerpo y es la responsable de ese, de la mañana, de esos digamos, estímulos muy lindos que tenemos y ese espíritu emprendedor que nos da la cafeína depositada en el café. También tenemos otros elementos como son los lípidos, que son sustancias de naturaleza grasa, que al tostarlos, cuando excedemos la temperatura, digamos, del tueste o el tiempo de la exposición al café, parte de estos aceites lípidos afloran a la superficie. Generalmente no es muy bueno que esto suceda porque da un sabor amargo, amargo, amargo a la taza de café, ¿verdad? Tenemos también otra parte importante dentro de lo que es el componente de un grano de café, como son los ácidos clorogénicos, ¿verdad? Esto se da uno cuenta cuando los cafés, digamos, inmaduros o verdes son responsables de sabores a hierba, tabaco, a humo, etcétera, ¿verdad? También están los ácidos alifáticos, que son los responsables de la acidez que se percibe en la bebida. Los más importantes dentro de estos ácidos son el ácido cítrico, el ácido málico, el ácido tartárico. El que más nosotros reconocemos dentro de lo que es la catación de café son los ácidos cítricos. En el café se dan sabores a mandarina, sabores a naranja, sabores a pomelos, digamos, dentro de los más comunes, a limón, suavemente sabores, perfiles a limón. Y dentro de los málicos podemos encontrar lo más común a manzana verde. El tartárico también es otro de los elementos que resulta en las tazas, pero es muy, digamos, frecuente cuando encontramos sabores a frutos rojos, generalmente. Tenemos también dentro de lo que es el café, el grano de café, los compuestos volátiles, que son los responsables del aroma del café. Este se encuentra en cantidades ínfimas, en lo que es el grano, pero podemos percibir aromas muy agradables con estos componentes volátiles del café. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que son ya entrando en detalle, lo que es la tostaduría. Hay mezclas de café para las tostadurías, pero es necesario tostar café con una humedad conocida. O sea, nosotros debemos antes de comenzar a tostar, nosotros debemos de saber la humedad del café que vamos a someter al tostado. Eso es bien importante. El café, otra de las cuestiones es que tiene que ser homogéneo, ¿verdad? Para que el tueste sea parejo. Si vamos a tostar, por ejemplo, pacamara, que sea pacamara. Si vamos a tostar un borbón, que sea borbón. Pero yo he visto algunas veces en la práctica tostadurías que mezclan pacas con pacamara o pacas con un borbón. Y esto no es correcto porque no es homogéneo el tostado. El tostado es disparejo. O otras veces meten dos tipos de café con humedades diferentes. Y no se puede mezclar dos tipos de café con humedades diferentes. El café más seco le va a dar punto más rápido y el café más húmedo va a tardar. Entonces, no podemos hacer este tipo de mezclas porque va a ser un café, digamos que no va a reunir la calidad que nosotros esperamos. La otra cosa es que si ustedes quieren hacer una mezcla de dos cafés, tuéstenlos por separado, ¿verdad? Y luego los mezclan, porque cada tipo de café o cada café o cada variedad de café tiene su tipo de tueste. Por eso es necesario que todo el café que se va a tostar sea homogéneo. Ahora, existen varios tipos de procesos en la actualidad. Tenemos el proceso lavado, el semilavado, el honey con sus
variedades que, con sus diferentes tipos de procesos, que es Black Honey, Red Honey, Yellow Honey, y hoy últimamente el Gold Honey, que es el, digamos, el más claro. Entonces, estos tipos de café, cada uno tiene su perfil de tueste. Igualmente el café natural, que son las cerezas naturales, todas tienden a tener un tipo de coloración diferente a la hora del tostado. Por eso es importante que el tostador conozca, conozca a conciencia lo que es la tostaduría, el tostado del café. A veces, digamos, el mismo café que van a tostar, le dan un tueste más claro, y el otro que es de la misma calidad más oscuro, y eso a veces no se puede en la práctica, ya para vender un café digamos, de calidad al mercado, tiene que ser un café, digamos, estandarizado en el tostado, ¿verdad? Y en el molido depende del mercado a que nosotros queremos llegar. Así es que también es importante hacer mención que el tueste nos da cuerpos y sabores agradables, ¿verdad? Depende de cómo lo tostemos, así vamos a tener esa intensidad de sabor en la boca del consumidor final. Vamos a hablar, queridos amigos, de una información básica para tostar café. Información que debemos de tener en cuenta cada vez que nosotros sometemos el café a la tostaduría. En primer lugar, déjeme decirle que la temperatura de la tostadora es uno de los factores básicos en el tueste del café y dependerá de la tostadora que nosotros ocupemos. Hay tostadoras, como les repito, que son bastante artesanales, por llamarlos así, y tostadoras que son muy sofisticadas, que incluso ellas pueden ser programadas para el perfil de café que nosotros queremos tostar. Vamos a hablar también de otro factor muy importante, que es el inicio del tostado, el cual debe de comenzar cuando la tostadora tiene entre 180 y 200 grados centígrados. Esto es bien importante porque no podemos empezar con temperaturas de 120, 130, 140, dado que esto prolongaría demasiado el tueste de nuestro café. El primer crack del café o el primer, digamos, estallido del café se da aproximadamente entre los 185 a 190 grados centígrados. Es ahí cuando nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque desde ese momento tenemos que tener un control estricto de la coloración del café que estamos tostando. En algunos casos, los tostadores experimentados sacan una muestra y van sintiendo su aroma. Y eso les da también una perspectiva doble, lo que es la visión y el aroma del tostado. Esto es bien importante porque así se van afinando prácticamente los dos sentidos, de la vista y del olfato, para poder dar un buen punto de tostado. Una vez el café está tostado, es sometido al enfriamiento, en la tolva de enfriamiento, y no debe de exceder de los 3 minutos. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. El café, si no se enfría rápidamente, seguirá tostándose en la tolva del enfriado. Y esto nos va a dar, ¿qué? Un sabor desagradable porque el tueste va a pasar de lo que nosotros teníamos perfilado. Una cosa bien importante para un tostador es evaluar el tiempo del tostado, ¿verdad? Una vez que el café es colocado en la tostadora de 180 o de 200 grados centígrados, digamos, esta baja, hace una caída tremenda hasta llegar a veces a 90, 80, 90, 100 grados, depende, como les repito, de la tostadora. Y una vez que se ha nivelado
el calor de la tostadora con el calor del café, el café ya absorbió el calor de la tostadora y están nivelados los dos, entonces el café empieza a subir 10 grados centígrados en el termómetro por cada minuto de tueste. Eso es bien importante, es un factor que los que trabajan en las tostadurías tienen que tener en cuenta. El tostado no tiene que ser muy prolongado. El tostado debe de durar entre 12 y 15 minutos para tener una buena calidad de café. Prosiguiendo con lo que estábamos hablando, les estábamos hablando de lo que era ya la parte ya del tostado del café. Les explicaba que inmediatamente después de ingresar los granos de café al tostador, la temperatura que dijimos que inicialmente podía ser entre 180 a 200 grados centígrados, tiende a caer en picada, llegando prácticamente entre 80, 90 y 100 grados centígrados en el interior de la tostadora. Esto sucede porque el grano pues lleva humedad y va frío. Cuando el grano absorbe ya digamos, y esto ya también ya lo expliqué, pero quiero ser muy enfático, cuando el grano ya absorbe el calor y se nivela con la temperatura de la tostadora, empieza a subir, digamos, 10 grados centígrados por cada minuto de tueste. Durante el proceso del tostado, el grano libera humedad y gases, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy atentos a la hora del tueste. Por eso es importante que la persona que se dedica al tostado del café debe ser una persona que tenga la habilidad y la experiencia necesaria para hacer este tipo de trabajo. Tenemos que tener una persona muy preparada, aunque se mira a veces que puede ser un proceso sencillo, pero no lo es. Es un proceso bastante complicado, bastante complejo. Por el tostado, el café pierde humedad y los azúcares presentes en el grano, que ya les expliqué al principio de esto, se van caramelizando, ¿va? Y también ocurren otro tipo de cambios químicos y físicos dentro del grano. Un buen tostado a veces nos da unos sabores excepcionales, chocolates, frutos rojos, cítricos, digamos, y intensos, sabores intensos, aromas intensos. Pero para eso debemos de tener un buen tostador de café en nuestra planta. Bueno, siguiendo con el desarrollo del tueste del café, déjenme decirles que el sabor intenso del café se desarrollará durante todo el tueste. Es por eso que es importante contar con un tostador que tenga esa habilidad de crear y de tostar un café de impacto para el consumidor final. El tostador busca preservar los atributos y el cuerpo del café que está tostando. Busca preservar la dulzura, la acidez, el balance, y esto se logra únicamente con un buen tueste. El aroma, los sabores especiales que ya les he explicado, como el chocolate, como los cítricos y todo, se desarrolla durante un buen tueste. Si nosotros no contamos con experiencia, el mejor café del Salvador, el mejor café de la taza de la excelencia, por llamarlo así, puede ser arruinado con facilidad. Y muchas veces un café, digamos de medias alturas, un café que tiene ciertas cualidades básicas, depende del tostador en crearle una intensidad mejor a ese café. Por eso es que es importante el tostado de el café y es importante contar con un buen tostador de café, con un profesional en el tostado del café. Bueno amigos, vamos a hablar de los diferentes tipos de tostado, los más conocidos. O sea,
son los que más se conocen, digamos, en el ámbito del café. Hay un tostado un tipo de tueste que muy poca gente lo utiliza, que es un tostado que nosotros le llamamos canela, que es un tostado bastante claro, pero casi no es utilizado, digamos, ya para una tostaduría, digamos, industrial o semi-industrial. Tenemos el más común, digamos, en nuestro país, el tostado americano, que es un tueste medio, y que se da entre unos 40, entre 38, 42 segundos después del primer crack. Este es conocido como un café tipo americano, que es lo que El Salvador prácticamente consume. También dentro del americano hay un tipo conocido como el americano city, que es de un color marrón, un poco más oscuro que el americano normal y que se da aproximadamente al minuto después del primer crack. Luego tenemos un tostado medio, que es un tueste casi llegando al segundo crack, un poquito antes de llegar al segundo crack. Luego tenemos un tueste francés, que es generalmente el que se da durante el segundo crack. Cuando está el crack en la segunda etapa de los cracks, o sea, el segundo crack, es ahí inmediatamente donde el tostador baja ese café. Todavía no ha soltado los aceites, pero ya está casi por soltar el aceite. Por eso es importante tener una tolva de enfriamiento que sea rápida, porque si no tenemos la tolva de enfriamiento rápida, este café, que es un tostado francés, como les repito, en el segundo crack, que todavía no ha sacado los aceites, pues nos puede pasar y empieza a sacar todos los aceites del grano. Luego tenemos el tostado italiano, que es un tueste, pues que ya pasa el segundo crack, y es un tueste donde ya los aceites del grano empiezan a aflorar. Como les repito, nosotros en El Salvador, pues ocupamos prácticamente lo que es un tueste americano y en algunos casos a petición, digamos, de nuestros clientes, lo que hacemos es tostarlo un poco más oscuro, eh, a, a petición, como les repito, de la coloración del grano que quiera nuestro cliente, cuando en algunas coffee shop lo ocupan para expreso. Entonces, como les repito, entre estos tuestes son los más comunes que nosotros podemos encontrar dentro de las tostadurías. Bueno, amigos, vamos a hablar ya estamos hablando de los tipos de tueste. En esta diapositiva ustedes pueden ver un tostado ligero en la parte superior y este tipo de tueste aporta sabores afrutados, mantiene el sabor original del café con un ligero toque de acidez. Depende del tipo de acidez, puede ser, digamos, cítrica, puede ser málica o tartárica. En este caso, los testes ligeros nos afloran más ese tipo de sabor. En un tostado medio, que es la parte, digamos, media que ustedes están viendo de esta diapositiva, aquí se conservan mayormente los aromas y la acidez tiende a disminuir un poco. El tono del grano tiende a dar notas marrones en su coloración y el cuerpo de café es ligero. En el tostado oscuro, digamos, cuanto más oscuro es el tipo del tueste, entonces menor será la acidez y se encontrarán, digamos, en la bebida del café cuerpos con mayor intensidad. Eso es, digamos, por los tipos de tueste nos van dando los diferentes tipos de sabor. Vamos a hablar de algo que pues no es tan fácil de explicar como son las curvas del tostado. En primer lugar, déjeme decirle que para el tostador es indispensable saber un poco de catación, conocer del café y de los métodos de infusión o métodos de extracción para poder desarrollar los diferentes tipos de sabores en el café. Cada café, o sea, cada tipo de café, cada variedad de café, tiene su curva de tueste, o sea, su curva de tostado. Es por eso que es bien difícil explicar qué es una curva de tostado. Pero
digamos, al ingresar el café, como les repetía, entra a la tostadora con 180, 200 grados, baja hasta llegar a 80, 90, 100 grados y luego empieza a subir. Es ahí cuando nosotros debemos de ir viendo cuál es el comportamiento del tostado de este café. El primer crack generalmente se da entre los 10 y 12 minutos, como les repito, depende de la tostadora, a veces entre el primer crack se da a los 12, 13 minutos, y entonces se da por la expansión y la expulsión de gases. El crack es un sonido que se da, por decirlo así, se da y se escucha claramente. Es entonces, como ya les he repetido antes, que el tostador tiene que poner toda su experiencia para dar un punto exacto de tostado. Luego, el punto final, y es acá cuando el tostador pone toda su experiencia para desarrollar la finalización del tueste que él busca. Este es un factor importante para desarrollar la curva del tostado. Cada tostador va sabiendo qué es lo que busca en cada curva. En esta diapositiva, estimados amigos, podemos ver desde el inicio, digamos, cuando nosotros colocamos el café en la tostadora, los diferentes tipos de coloración que va adquiriendo a través del proceso de tostado. Es importante, digamos, que cada planta tostadora tenga un colorímetro Armstrong. Esto es bien importante porque cuando nosotros utilizamos el colorímetro, estamos seguros que utilizando el perfil del tueste, la curva del tueste y el colorímetro vamos a tener exactamente lo que nosotros estamos buscando. Vamos a hablar en esta oportunidad de los diferentes tipos de molido del grano, una vez que este ya ha sido tostado. El molino debe de ser perfecto para cada método o sistema de extracción. En la actualidad, en este momento, existen muchos métodos de extracción de café, muchos métodos de preparación de café, y entre los que se encuentran algunos que voy a mencionar porque hay una diversidad y cada día va apareciendo un nuevo modelo. Tenemos el molido, digamos, más común que es para percoladora, el molido para cafeteras caseras, un molido para la prensa francesa, molido para café expreso, molido para Aeropress, molido para Ario B60, molido para Chemex, molido para sifón, molido para calita, molido para café chorreado, etcétera, etcétera, etcétera. Últimamente ha salido, por ejemplo, no últimamente, ya tiene varios años de estar de moda el famoso Cold Brew, que es un café pues preparado de una manera diferente. Y es de hacer notar que este café cuando se muele, ¿verdad? Al ser molido, no debe superar los 35 grados centígrados de temperatura. Por eso es necesario tener, digamos, un termómetro para medir la temperatura del molino. Arriba de 35 grados, digamos, centígrados de temperatura al ser molido, se sentirá un sabor requemado en el café. Y sobre todo, que hay pérdidas de los aromas agradables de la bebida por la volatilización, porque se volatiliza. Entonces debemos de tener en cuenta que esto es bien importante a la hora del molido del café. Por último, dentro de lo que es digamos, el proceso de la tostaduría, el proceso agroindustrial de la tostaduría, debemos de tomar en cuenta lo que es el control de calidad. Y dentro de ese control de calidad que debe de iniciar desde el principio del proceso, tenemos al final lo que es la catación de los lotes tostados. Es de suma importancia una vez realizado el tueste y el molido, el tueste del café
como repito, debe ser reposado 24 horas antes de ser molido. Este café debe ser catado estrictamente, digamos, todos los batch deben de ser catados para que el catador dé su opinión final del tueste. Esto es bien importante porque de no ser así, podemos estar equivocándonos en el tueste. Podemos estar equivocando en la curva del tueste, en el perfil que nosotros queremos encontrar en el café. Por eso el catador evaluará lo que es, digamos, el sabor de la bebida, la acidez de la bebida, el cuerpo, la dulzura, la uniformidad, el balance y el resabio o gusto final, ¿verdad? Es de suma importancia. Yo sé que ahora en la actualidad la mayoría de empresas que se dedican a la torrefacción o al tostado de café están ocupando personal de control de calidad y catadores para que les definan los perfiles y las curvas de tostado importantes para su negocio. Aquí doy, estimados amigos, por finalizada esta exposición, que realmente creo que se ha quedado bastante corta, pero voy a dejarles al final mi teléfono y mi correo para que ustedes, si hay alguna pregunta o quieren extenderse en alguna situación o algo relacionado con la tostaduría del café, con mucho gusto podemos platicar y podemos discutirlo. Agradezco su atención. Muchas gracias. Bueno amigos, como les había explicado al terminar la exposición, mi nombre es Oscar Roberto Ramos, soy catador Q-Grader, Star Cooper. Ustedes pueden escribirme a mi correo, el que les dejo aquí, que es oramos@clusa.org.sb, o pueden llamarme al teléfono personal mío, a mi celular, que es el 7094-9016, y con gusto podemos aclarar cualquier situación o cualquier duda que ustedes tengan al respecto del tostado del café. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Me vuelvo a despedir. Tengan un feliz día y que Dios nos bendiga a todos en este tiempo de pandemia. Gracias por su atención.